Al parecer, Jesús es popular otra vez, y en este video voy a explicar las dos principales razones por las que yo siento que su filosofía se ha vuelto tan popular últimamente, que ha atraído a millones de personas alrededor del mundo de vuelta a sus enseñanzas. No es de sorprendernos decir que vivimos en tiempos de crisis, donde las personas se sienten perdidas y no entienden quiénes son y no entienden cuál es su propósito en este mundo. Existen dos preguntas principales por las que el mundo está sumergido en esta crisis. Y la primera pregunta a la cual no encontramos respuesta es: ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? Al no encontrar una respuesta a esta pregunta, estamos sumergidos en una crisis de identidad. No encontramos valor, un valor innato a nuestra vida y no nos sentimos valiosos. No sentimos que la vida de otros y no sentimos que nuestra vida tenga algún tipo de valor o algún tipo de beneficio. La segunda pregunta es: ¿para qué vine a este mundo o para qué venimos a este mundo? Al no encontrar una respuesta a esta pregunta, vivimos en una crisis de propósito. No entendemos para qué accionar, para qué levantarnos en la mañana, para qué hacer las cosas, porque no encontramos una razón, ni un sentido, ni un propósito para el cual nosotros debemos de levantarnos todos los días y hacer las cosas. Existen cientos si no miles de filosofías escritas por cientos y miles de filósofos y escritores, desde Schopenhauer hasta Aristóteles, hasta Friedrich Nietzsche. La mayoría de ese tipo de filosofías son filosofías muy negativistas, son filosofías muy victimistas, que hasta cierto grado apaciguan a las personas, pero solamente por un momento, pero no terminan de llenarlos completamente. Existen otros tipos de religiones, como filosofías o religiones del este, como el budismo o el hinduismo. Y desafortunadamente ese tipo de filosofías tampoco terminan de llenarnos completamente. Y es aquí donde entra Jesús. Millones de personas han empezado a leer la Biblia otra vez y han empezado a leer los evangelios. Y dentro de los evangelios y dentro de las enseñanzas de Jesús han encontrado las respuestas más satisfactorias para poder respondernos estas dos preguntas, que es lo que vamos a explorar ahorita. La primera pregunta y el primer problema más importante es la crisis de identidad. Es el no entender quiénes somos. Una de las características principales de Jesús es de que él sabía perfectamente quién era y a qué había venido a este mundo. Y siento que esa es la característica más remarcada acerca de su vida y de su existencia. Él sabía exactamente quién era él. Y no trataba de fingir ser alguien más. No trataba de fingir sus palabras. Todo lo que él sentía y todo lo que él pensaba lo expresaba ante el mundo exterior. Jamás se reprimía a sí mismo, jamás se ponía a pensar si iba a ofender a ciertas personas o si no iba a ofender a otras personas. En el momento en el que él sentía que algo era injusto, él iba y lo decía. Cada vez que había un pensamiento o cada vez que había alguna idea que se generara dentro de él iba y la expresaba. Cuando tú lees los evangelios y empiezas a leer acerca de sus enseñanzas, te das cuenta de que no hay una crisis de identidad. No está buscando, no él está buscando una identidad afuera de sí mismo y no está buscando una identidad que sea dada por el mundo exterior. Al contrario, él nos enseña que ese es el camino a la ruina. En el momento en el que tú buscas que otras personas o buscas que el mundo exterior te dé una identidad, es ahí cuando te pierdes. Las filosofías de Jesús nos hacen darnos a entender de que la crisis de identidad es una crisis falsa. No existe tal problema. Tú ya naciste perfecto. Dios te creó tan perfecto y te creó de la forma correcta. Todos esos errores o todas esas imperfecciones que tú sientes que son imperfecciones o que son errores, al contrario,
Es la forma perfecta en la que tú fuiste construido y cada una de esas peculiaridades dentro de tu persona tiene un propósito y tiene una razón. Y es tu responsabilidad, sino tu obligación, el entender y el poder aplicar cuál es la razón por la que te fuiste creado de esa forma. Yo en algún tiempo fui ateo, yo en algún tiempo no creí tampoco en la palabra y no creía tampoco en estas enseñanzas y me sentía perdido. Siempre estaba buscando que otras personas me dijeran quién soy, siempre estaba buscando que otras ideologías me dieran un sentido a mi existencia. Y es una de las razones por las que vemos todas estas ideologías modernas en las que las personas no solamente están buscando que ciertas ideologías o ciertas personas o ciertos grupos les entreguen una identidad, sino que se odian a sí mismos. Esas ideologías les hacen creer que son imperfectos, o que no merecen cariño, o que no merecen amor para ellos mismos. Entonces, estas filosofías les enseñan que tienen que cambiarse y tienen que odiarse lo que son ellos. Tratar de imponer su propia identidad en lugar de aceptar la identidad y en lugar de aceptarse a sí mismos como ya realmente son. Y ese es un problema muy grande porque entonces se convierte en una búsqueda la cual no tiene un final. Cuando ustedes escuchan a estas personas, nunca se encuentran a sí mismos. Todo el tiempo se están buscando y todo el tiempo necesitan estarse mejorando y todo el tiempo necesitan estar busque y nunca encontrarse, básicamente. Y no hay nada de malo con querer mejorar. Todos tenemos áreas de oportunidades y todos tenemos habilidades las cuales podemos aprender. Pero algo que no se aprende o algo que no puede encontrarse es quién eres realmente. Jesús en una de sus enseñanzas dice que te ames, que ames que ames a tus hermanos y a tus hermanas y que ames al mundo como te amas a ti mismo. Su filosofía te dice que tú eres valioso, que así como eres tú debes de amarte. Y dado de que tú te amas a ti mismo, vas a saber cómo amar a las otras personas. No estás tratando de buscar, no estás tratando de buscar tu identidad. Tu identidad es quien tú realmente eres. Eres un hijo y eres una hija de Dios. Y eres alguien valioso. Y por esa misma razón tú puedes amar y puedes ser generoso y puedes querer a las demás personas. Y eso siento que es la parte más atractiva que las personas encuentran dentro de sus enseñanzas. Todas las filosofías e ideologías modernas siempre están basadas en atacarte a ti mismo y tratar de cambiarte a ti mismo y no aceptarte a ti mismo. Todos estos maestros y todas estas personas siempre te están atacando y diciendo que como eres imperfecto. Y entonces llega Jesús y entonces empiezas a leer su historia y empiezas a leer su filosofía y te dice exactamente lo contrario. Te dice que tú ya eres perfecto, que fuiste construido y fuiste hecho perfectamente. Y no solamente eso, que por el hecho de ser tú mismo ya mereces amor y ya mereces salvación. En el momento en el que yo encontré la filosofía de Jesús, ya no necesitaba encontrarme, porque yo me encontré en Él. Me di cuenta de que así como yo nací, ya merezco amor, merezco salvación y merezco que las cosas me salgan bien. Ya no necesito circunstancias externas. Ya no necesitaba ropa de marca, ni carros, ni dinero, ni mujeres, ni todas esas tonterías que al final de cuentas solamente te hacen sentir vacío. Porque estaba buscando que cosas materiales o que personas externas llenaran ese hueco y ese vacío dentro de mí. Y lo que Jesús te viene a enseñar es de que ese hueco es una mentira. No existe la crisis de identidad. La crisis de identidad es una mentira que nos han hecho creer porque nos hemos olvidado de nuestro propósito y de nuestro valor inherente y de nuestro valor principal y del valor con el que ya nacimos. Todos y cada uno de nosotros somos hijos y somos hijas de Dios. Y por el simple hecho de haber nacido, somos valiosos, merecemos amor y merecemos las mejores cosas de este mundo y merecemos estar llenos espiritualmente.
y básicamente los evangelios todos los libros del Nuevo Testamento no son más que una lista de todas las cosas y de todas las acciones que podemos realizar dentro de este mundo para poder seguir sentirnos llenos y poder sentirnos que nuestra vida vale la pena. Entonces ya no hay una crisis de identidad. Y esos son los dos puntos principales dentro de esa crisis de identidad que siento que es más arraigados o más populares. Las filosofías modernas te enseñan de que tienes que servirte a ti mismo y de que todo va hacia ti mismo y de que las personas te tienen que servir a ti mismo. Las filosofías modernas quieren enseñarte de que las demás personas y de que el mundo exterior y de que el universo se tiene que sacrificar para llenarte a ti mismo. Y en el momento en el que quieren hacer y quieres imponer tu propia voluntad sobre el mundo exterior, lo único que haces es caer. Porque te estás volviendo una persona egoísta y una persona que piensa que es el centro del universo. Y esa filosofía viene precisamente del primer ser que solía existir en el cielo y que debido a su egoísmo y que debido a que quería que el mundo se arrodillara a sus pies, cayó hasta lo más profundo y creó un infierno por sí mismo. Y es la filosofía del ser malvado o la filosofía de Lucifer. Y nosotros estamos cometiendo el mismo error. Nosotros nos queremos creer el punto del universo cuando existen billones y existirán billones de personas. Y ni siquiera sabemos si no existen otras personas u otros seres dentro de esta galaxia, dentro de este universo. Entonces es una filosofía que cae, que no tiene sentido y que se cancela a sí misma. Y entonces tenemos la filosofía de Jesús. La filosofía de Jesús es una filosofía de autosacrificio y de darnos a nosotros mismos al mundo exterior. Jesús mismo dice que si alguien viene y te golpea en la cara, que te voltees y le des el otro cachete. Que si alguien viene y te pide tu abrigo, que también le des otra pieza y que le des tu camisa. Básicamente lo que él explica es de que tenemos tantas cosas y tenemos tantos dones y tenemos tanta riqueza ya dentro de nosotros que debemos de darnos a nosotros mismos y debemos de sacrificarnos a nosotros mismos. En el momento en el que dejamos de querer que el mundo se sacrifique para nosotros y en lugar de eso nosotros nos sacrificamos de una forma inteligente hacia el mundo, vivimos entonces en un estado de cooperación en el que yo me doy a mí mismo al mundo y todos esos talentos que Dios me dio, yo los voy a utilizar para poder servir su propósito y para poder servir sus enseñanzas. En el momento en el que yo trato de vivir una vida como Él me lo pide, Él cuida de mí. Él se convierte en mi aliado y yo me convierto en un aliado de Él. Y vivimos en un sistema de cooperación. Entonces yo ya no tengo miedo. Yo ya no tengo ansiedad, yo ya no tengo preocupación, yo ya no tengo estrés. Yo entiendo que en el momento en el que yo estoy haciendo lo que Él me pide hacer, Él va a cuidar de mí. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, cuida de tu propósito y tu propósito va a cuidar de ti. Es exactamente lo mismo. En ninguna parte de los evangelios Jesús se encuentra en tiempos de crisis o de ansiedad. Tiene tiempos de dudas y tiene preguntas. Pero siempre que tiene preguntas o que siente que de algún momento está perdido, lo único que tiene que hacer es rezar y lo único que tiene que hacer es hablar con su Padre y con nuestro Padre. Y ese Padre le muestra el camino, ese Padre, ese Dios nos muestra las respuestas. Entonces esta filosofía de Jesús lo que hace es dejar de pensar en nosotros mismos y orientar todas nuestras acciones y orientar todas nuestras intenciones hacia un propósito superior. Y eso lo que hace es elevarnos. En el momento en el que tú te sacrificas, en el momento en el que tú te expones al mundo exterior,
y entregas tus dones y entregas las cosas que Dios te dio, lo que haces es elevarte a ti mismo y elevar a los demás, así como Jesús lo hizo. Esa es la parte más importante. No existe la crisis de identidad. Nosotros ya sabemos y nacemos sabiendo quiénes somos. No es hasta que vienen estas filosofías modernas, o no es hasta que llega la serpiente. Y esa serpiente nos murmura en el oído y nos empieza a meter dudas y nos empieza a meter ideas, haciéndonos creer que no somos valiosos. Lo que tenemos que hacer es no escucharla. No hay necesidad de escucharle a la serpiente. Mejor escuchemos el mensaje de Jesús y volveremos a encontrarnos y volveremos a encontrar nuestra paz. Ahora el segundo punto más importante del cual yo quería hablar es una crisis de propósito. Como lo comentaba desde un principio, muchísimas personas no sienten que su vida tenga un propósito, no entienden cuál es la razón por la que han venido a este mundo. Y entonces desperdician su energía, desperdician su trabajo, desperdician sus años, desperdician su juventud, persiguiendo cosas que no los llenan. Se la pasan persiguiendo fama, persiguiendo riqueza, persiguiendo bienes materiales. Y ninguna de esas cosas los llena. Y Jesús también tiene una filosofía para eso. Hay una historia muy, muy popular dentro de los evangelios, en la cual un hombre rico viene y le pregunta a Jesús y le dice: yo ya hice todo lo que tú escribes en tus mandamientos. No cometo ningún pecado. No hago mal a nadie. Y sin embargo, aún así me siento vacío. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Y básicamente lo que le explica Jesús es decirle: toma todas tus riquezas, véndelas y dale la ganancia a los pobres. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con eso? No significa que nos despojemos de todos nuestros bienes materiales y vivamos en la pobreza y vivamos en la calle para que los demás vivan bien. No se refiere a eso. Se refiere de que no conviertas el dinero y no conviertas la fama y no conviertas tu codicia en tu Dios. Porque en el momento en el que conviertes esa codicia o esa avaricia en tu Dios, te vuelves un sirviente de ese Dios. Todas tus acciones están subordinadas a ese propósito. Entonces tu propósito principal es simplemente generar bienes materiales sin importarte las consecuencias y sin importar todo lo que tengas que hacer. Y es ahí en ese momento en el que se convierte en una corrupción y te corrompes a ti mismo. Porque no te importa maltratar a quien tengas que maltratar, no te importa destruir a quien tengas que destruir para poder alcanzar ese propósito superior. Y esa es la razón por la que vivimos en una época de violencia y vivimos en una época donde las personas se dañan a otras. Porque no tenemos un propósito divino, tenemos un propósito materialista en el que queremos a como dé lugar tratar de alcanzar vistas, tratar de alcanzar seguidores, tratar de alcanzar la fama, tratar de alcanzar la fortuna. Entonces no conviertas a tu Dios en eso y no pierdas tu propósito. Tu propósito no es hacer riquezas dentro de este mundo, tu propósito es hacer riquezas para el mundo superior, para el mundo inferior, para el mundo que está después de este inferior. Es hacer riquezas en el cielo. Tu propósito es venir a este mundo y crear una familia, buscar amigos, compartir tu cariño, compartir tu amor, cosas que son realmente importantes, cosas que el dinero no puede comprar. En lugar de estar buscando la mejor pareja del mundo, o la pareja más atractiva, o el hombre más atractivo, o la mujer más atractiva, ¿por qué no buscar a la mejor persona que realmente sea tu complemento y que realmente te haga feliz? Y que los dos se quieran y se cuiden el uno al otro.
En lugar de buscar miles de seguidores y en lugar de buscar miles y millones de personas que te manden millones de likes en redes sociales, ¿por qué no mejor buscar tu grupo de amigos? Y buscar ese grupo de amigos con el que realmente te sientas compatible con ellos, con el que puedas platicar, con el que puedas ser tú mismo, con el que no tengas que pretender, no tengas que fingir ser algo que no eres. Básicamente eso es lo que hace Jesús. Jesús viaja por toda la tierra, por toda la tierra de Galilea y de aquellos rumbos, obviamente, para buscar, para buscar a sus 12 amigos, para buscar a sus apóstoles. No todos son seguidores de Jesús, no todos se convierten en sus amigos, porque Él entiende que eso es imposible. Al contrario, Él sabe que siendo Él mismo se va a generar muchísimos enemigos y muchas personas se convierten en enemigos de Jesús. Pero eso no lo hace o no le evita ser quien realmente es, porque Él entiende que ser Él mismo va a hacer y va a atraer a las personas que realmente conectan con Él mismo y conectan con su mensaje. Eso es lo que debemos de hacer también nosotros. Ese es nuestro propósito en este mundo. Dejemos de estar buscando fama y dejemos de estar buscando cosas que no nos van a terminar de llenar. Las cosas que te van a llenar es crear momentos maravillosos con los seres que realmente quieres y con las personas que realmente amas. Y todo empieza por amarte a ti mismo. Como ponía el ejemplo anterior, ama a tu enemigo y ama a tus vecinos y ama a tus hermanos y a tus hermanas y ama a la humanidad como te amarías a ti mismo. Y ese es un concepto tan radical y tan revolucionario para millones de personas, porque las personas siempre están todo el tiempo buscando la aceptación de personas que no los aman o tratando de buscar metas imposibles, se llenan de estrés, trabajan 10, 12, 13, 15 horas al día, desperdician todo su tiempo tratando de ganar bienes materiales y más cosas. Y nada de eso los llena, al contrario, los está acabando y los está matando poco a poco. Pero si en lugar de eso tomaran sus energías y tomaran sus intenciones para poder amarse a ellos mismos primeramente y cuidar de ellos primeramente, y después salir al mundo y a buscar personas que sean compatibles con ellos, con los cuales formar relaciones, amistades o relaciones de pareja, relaciones románticas, que los ayude a sentirse más vivos y poder compartir el amor con ellos. Esa es la receta perfecta. Y ese es el punto al cual quería llegar. No hay una crisis de propósito tampoco. Esa también es una mentira. Nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y nosotros lo sabemos desde niño. Desde niños y desde niñas lo sabemos. Vivir la vida, amar a nuestros padres, amar a nuestros hermanos, buscar amigos a los cuales querer y a los cuales querramos. Y cuando seamos más grandes, encontrar a la persona que es correcta para nosotros. No la persona perfecta o la persona que las personas o la persona que otras personas piensen que es perfecta para nosotros. No la persona que se vea mejor en fotografías o la persona que tenga más seguidores, sino la persona que sea más compatible con nosotros. Juntarnos, amarnos y generar una nueva historia y generar una nueva familia. Pero en algún momento ocurre lo mismo. Como siempre pasa con la historia anterior. Llega la serpiente y nos murmura en el oído y nos hace creer que vivimos en una crisis de propósito. Nos hace creer que necesitamos 10,000 tenis de marca y nos hace creer que necesitamos 40 coches deportivos de lujo y 50 casas y 50 millones de seguidores. Tonterías. Nada de eso te va a llenar al final. Y no hay nada de malo con las cosas materiales. Lo malo es la intención con la que adquieres esas cosas y cuál es el propósito con el que vas a usar esas cosas. Si lo único, volvemos al punto anterior. Si usas esas cosas, bienes materiales, para servirte a ti mismo, es ahí cuando vas a caer.
Pero si tomas esas cosas materiales o tomas esos lujos o tomas ese dinero para servir a Jesús o para servir al mundo, para servir a tus hermanos y a tus hermanas, entonces lo que haces es elevarte. El problema no son las cosas en sí mismo. El problema es cuál es el propósito superior por las cuales tu dinero y tus acciones están siendo subordinadas. ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Cuál es tu meta superior? Si todas tus acciones están basadas en poder formar una relación saludable con Dios y con el mundo y contigo mismo, entonces todas las cosas que hagas van a estar bendecidas por ese objetivo superior. Pero si en cambio haces las cosas por querer ganar fama o por querer ganar cosas que no tienen sentido, esas acciones, esas palabras y esas intenciones se vuelven corruptas, se manchan, se contaminan. Y eso provoca tu caída. Eso es lo que provoca tu vacío. Entonces cuando las personas encuentran el Evangelio de Jesús o encuentran su filosofía, se dan cuenta de que la forma más inteligente de vivir y la forma más efectiva de vivir es vivir como Él lo hacía. Decir la verdad, ser tú mismo, ser quien tú eres realmente y no buscar una identidad en el mundo exterior. Y entender tu propósito, entender a qué vienes a este mundo y hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Aprovechar tus talentos, aprovechar las cosas que Dios te dio y maximizar esos talentos para poder servirlo a Él, para poder servir al mundo, para poder servir a la humanidad. No es para servirte a ti mismo de una forma egoísta o de una forma para servirte a ti mismo, sino de una forma que se convierta en un sacrificio para el mundo. Tienes que sacrificarte a ti mismo para poder ganar el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está dentro de cada uno de nosotros. No hay necesidad de buscarlo afuera. Jesús mismo lo decía. El reino de los cielos está dentro de ti. Tú vas a crear el cielo en la tierra, porque el cielo ya está aquí. O puedes venerar a otros dioses, puedes venerar a dioses falsos como el dinero y la fama, y convertir esta vida en un infierno. Yo no sé ustedes, pero yo siento que la primera opción es la opción más importante y la primera opción más atractiva que yo pienso que deberíamos hacer todos, que el cual es sacrificarnos y servir a Dios y servirnos y servir al mundo para poder encontrar el cielo y poder regresar al paraíso. Espero que este video les haya sido útil, espero que les haya ayudado y espero que les haya enseñado cosas muy importantes. Recuerden, no existe una crisis de identidad. Ustedes ya son perfectos de la forma en la que son. Y no hay una crisis de propósito. Nosotros ya nacimos con nuestros talentos y con todas las cosas necesarias para encontrar y poder hacer las cosas bien en este mundo. Les recomendaría que ustedes también lean la filosofía de Jesús y lleguen a sus propias conclusiones por ustedes mismos. Espero que este video les haya iluminado y les haya encendido esa curiosidad para que entonces ustedes mismos lean los evangelios y lean la filosofía y encuentren algo importante y encuentren todas esas cosas importantes que todos nosotros que no solíamos creer ahora encontramos en la filosofía de Jesús. Muchísimas gracias por ver este video y espero que tengan un excelente día.